Bienvenido al podcast de Mauricio Pérez. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto y con mucho cariño después de varios días de sequía auditiva, por llamarlo de alguna forma. Y es que hace creo que 2 semanas ya no he podido grabar ningún programa de mi podcast Semillas para la Vida. Y en esta ocasión preferí grabar el podcast de Mauricio Pérez para reflexionar contigo acerca de una realidad que tarde o temprano nos afecta a todos: el sufrimiento que provoca la enfermedad. Y es que la razón de no haber podido grabar el programa es justamente la enfermedad. De unos meses para acá he estado lidiando con una lesión en la muñeca que, por lo que me dicen los médicos, no tiene remedio. Es una lesión que cuesta mucho trabajo rehabilitar y que incluso con cirugía no se logra una recuperación total. Así que me han explicado que tendremos que llegar a un punto en el que sea suficientemente bueno para poder seguir con mis actividades, pero no va a haber una recuperación total. Me lo han dicho ya 2 médicos y 3 especialistas en rehabilitación. Bueno, también lo he confirmado en la literatura al respecto. Una lesión que se ha ido agravando, que causa mucho dolor y que además de todo me complica, me dificulta mi actividad, mi trabajo, porque me complica mucho escribir. Tengo la mano inmovilizada y únicamente dejo de tenerla inmovilizada para hacer ejercicios, para estar en la fisioterapia. Fuera de eso está inmovilizada y esa inmovilización dificulta mucho el uso del teclado por múltiples razones. Y para complicar más las cosas, hace 2 semanas más o menos, de la nada me empecé a sentir mal, pero mal al extremo de decir: llévame al hospital, ya. Así, en cosa de minutos era: llévame al hospital. Uno de mis tobillos comenzó a inflamarse y a causar un dolor, pero a una velocidad impresionante. Y era tal el dolor que no podía dar un paso. Y pues me llevaron al hospital, estuve hospitalizado. Y el problema ha ido avanzando, afectándome también los dedos de las manos, comenzando por la mano derecha, que es la mano que no tenía ya lesionada, y extendiéndose ahora también a los dedos de la mano izquierda. Entonces he estado estos días con muchísimo dolor. En verdad es un dolor. La forma de describir el dolor en los dedos, haz de cuenta que en cada uno de los dobleces del dedo, digo para hacerlo una explicación sencilla, sin entrar en términos médicos, cada lugar donde dobla el dedo, siento como si lo estuvieran estrangulando con un hilo, o como si le hubieran puesto una liga y le hubieran dado muchas vueltas a la liga. Así, en el doblez que apunta a la yema de los dedos y en el doblez que apunta a la parte media del dedo. Entonces pues es un dolor fortísimo, es un dolor que siento como que cortara al mismo tiempo, como que quemara al mismo tiempo, como que punzara en las 2 manos. Entonces usar así la computadora se ha vuelto una tarea titánica. Y tal vez alguien diga: bueno, ¿y eso qué tiene que ver con grabar un programa? Bueno, pues tiene mucho con grabar un programa, porque el programa no solamente se graba y ya, se tiene que editar. Y con el dolor en las manos tan fuerte, pues, y además es un dolor que inmoviliza, entonces
poder manipular la computadora para poder editar los programas resulta muy complicado, muy complicado. Y tampoco es que tenga yo aquí el gran equipo de asistentes que pudieran hacer este trabajo por mí. Es alguien que tiene que conocer todas mis herramientas y todo, así que pues, resulta imposible. Y también hay un punto en que el dolor de alguna manera interfiere con el pensamiento. Entonces, para poder hacer un programa en el que se desarrolla un tema, aunque sea un programa corto de 10 minutos, si tú quieres, como Semillas para la Vida, se necesita también contar con una claridad mental que te permita concentrarte, que te permita articular las ideas de una forma lógica, organizada, etc. Y a veces el dolor no te permite hacerlo, porque es tan fuerte que simplemente no te permite hacerlo. Sin embargo, todo esto, por lo que estoy pasando, me da ocasión para una reflexión personal que quiero compartir contigo porque sé que es una reflexión que le puede hacer bien a muchísimas personas que también padecen enfermedad. Y esto que te voy a decir es importante para nuestra vida de fe, pero atención, porque es algo que implica forzosamente llevar nuestra espiritualidad a un nivel mucho más elevado. Así es. Y no lo digo como algo presuntuoso, no. Lo digo simplemente porque todos los hijos de Dios estamos aquí para llegar a Dios. Y eso implica que a lo largo de nuestra vida todos crezcamos en nuestra fe. Y crecer en nuestra fe forzosamente implica también crecer en nuestra espiritualidad. Entonces esto que te voy a decir es algo que cuando no se tiene una fe madura y cuando no se tiene una espiritualidad madura, que sabe profundizar y que se queda en lo más básico, pudiera parecer absurdo, pudiera parecer que no tiene sentido. Pero por el contrario, cuando se va madurando en la fe y cuando se va creciendo en espiritualidad, se comprende que se tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo. El domingo pasado platicaba con un sacerdote saliendo de misa de pues estas dolencias. Le llamó la atención pues la férula que me detiene la mano de una forma aparatosa, que me la inmoviliza. Veía que caminaba con dificultad. Entonces me preguntó qué tenía, cómo estaba. Empezamos a conversar sobre eso y me dijo que iba a rezar por mí, me dio una bendición. Entonces le decía, pero sabes, padre, de todo este tiempo no me he quejado ni una sola vez. Y eso es cierto. Y le decía al contrario, lo que he aprendido de esta situación en que las dolencias han ido aumentando poco a poco, así como fichas de dominó, es, fíjate esto que te voy a decir, lo que he aprendido es a agradecer cada una de las dolencias. Lejos de quejarme, a agradecer cada una de ellas. ¿Por qué? Es una realidad que Dios no nos hace sufrir, es una realidad que Dios no nos envía las enfermedades. La enfermedad que padecemos es consecuencia del pecado original. Dios no puede enviarnos ni provocarnos algo que es consecuencia del pecado, porque el pecado es contrario a Dios, es contrario a su esencia. Lo que puede hacer Dios es sanarnos, lo que puede hacer Dios es redimirnos del dolor, pero también lo que puede hacer Dios, y de hecho lo hace, es, si bien no enviarnos las enfermedades, ni enviarnos los dolores, es permitir que los padezcamos, sí, permitir que los padezcamos. Y ante el dolor suele surgir la pregunta, ¿y por qué? Y de una manera concreta y personal, ¿y por qué a mí? Y es muy difícil dar respuesta a esa interrogante, pero es una realidad basada en nuestra fe, que Dios permite que padezcamos el dolor de la enfermedad como una vía de santificación. Sí, porque el que sabe vivir su dolor en la fe puede hacer de su dolor un camino para acercarse más a Dios. El Papa San Juan Pablo II, que nos dio con su propia enfermedad y con su manera de vivir su enfermedad hasta el final de sus días, no solo un gran testimonio, sino también una gran enseñanza de cómo asumir la enfermedad de manera cristiana. Tuvo a bien escribirnos una carta apostólica preciosa y fundamental que todos debemos conocer, porque eventualmente todos padecemos algún tipo de sufrimiento.
Es una carta que se llama Salvifici Doloris, el dolor salvífico. Y en ella el Papa reflexiona sobre diferentes tipos de sufrimientos. Uno de ellos, por supuesto, es el que procede de la enfermedad y sus dolores. Y en ella, San Juan Pablo II explica que el sufrimiento debe servir para la conversión, es decir, para la reconstrucción del bien en el sujeto que puede reconocer la misericordia divina en esta llamada a la penitencia. Hay que reconocer que en la vida cometemos muchos errores, hay que reconocer que en la vida cometemos muchos pecados, hay que reconocer que en la vida le hacemos daño a muchas personas. Usualmente a quienes más dañamos es irónica y absurdamente a quienes más nos aman y a quienes más amamos. Y necesitamos ser redimidos de todos esos pecados, y el dolor que provoca la enfermedad justamente debe servir para la conversión, para la reconstrucción de nuestro bien, pudiendo reconocer la misericordia divina en esta llamada a la penitencia. Es decir, podemos hacer de nuestro dolor una penitencia en reparación por nuestras múltiples faltas que cometemos. Y ya por eso, padecer una dolencia por una enfermedad es motivo para dar gracias a Dios, porque nos da esa oportunidad. Pero para encontrar un sentido mucho más profundo a nuestro dolor, y esto es lo más hermoso, es que por estar bautizados, fíjate esto, por estar bautizados y pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, estamos unidos a Cristo de una manera muy especial. Nuestras dolencias físicas, como miembros del cuerpo místico de Cristo, son dolencias que bien podemos vincular a las dolencias de Cristo Jesús en la cruz, ofreciendo su vida por nuestra salvación. Y de esa manera podemos hacer que nuestros sufrimientos, unidos a los de Cristo, no de manera independiente, sino unidos a los de Cristo en la cruz, sirvan también para la redención de la humanidad. Justamente esta carta Salvifici Doloris comienza citando a San Pablo: suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De manera que nuestros dolores físicos, incluso emocionales, anímicos, por la enfermedad, asociados a los dolores de Cristo en la cruz, que por amor son su máxima ofrenda a su Padre, pueden convertirse también en ofrendas nuestras a Dios, ofrendas a Dios por los demás. Y así podemos darle sentido a nuestros dolores, ofreciéndoselos a Dios por los dolores de otras personas. De otras personas, fíjate, de otras personas que están en necesidad, de otras personas que están en necesidad, de otras personas que están padeciendo. Y que puede ser que esas personas que estén padeciendo sean justamente personas que nosotros hemos dañado en la vida. Y que no necesariamente estén padeciendo en este momento por culpa nuestra, no. Pero que en algún momento dado en nuestra vida les hemos hecho daño, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro egoísmo, con nuestras acciones, en fin. Pero que hoy podemos ofrecerlas, nuestros dolores, por ellos, sea cual sea el padecimiento que ellos tienen en este momento, el problema por el que están atravesando en este momento en su vida, la enfermedad por la que están atravesando en este momento en su vida también. Y es justamente lo que yo le decía al Padre cuando hablé con él después de misa: es que lejos de quejarme, esto me ha enseñado a darle gracias a Dios por cada nueva dolencia, porque en cada nueva dolencia tengo la oportunidad de hacerle una nueva ofrenda a nuestro Padre Dios por alguien más que sufre. ¿Cómo no dar gracias por tener algo que ofrecer por los demás? ¿Cómo no dar gracias por tener algo más que ofrecer por los demás? Por eso te decía yo antes que para entender esto se necesita llevar tu espiritualidad a un nivel mucho más avanzado o mucho más profundo. De otra manera esto no se comprende. De otra manera esto no tiene ningún sentido. Dice San Juan Pablo II en su carta: en el sufrimiento está contenida una particular llamada a la virtud,
que el hombre debe ejercitar por su parte. Esta es la virtud de la perseverancia al soportar lo que molesta y hace daño. Haciendo esto, el hombre hace brotar la esperanza, que mantiene en él la convicción de que el sufrimiento no prevalecerá sobre él, no lo privará de su propia dignidad unida a la conciencia del sentido de la vida. Y así, este sentido se manifiesta junto con la acción del amor de Dios, que es el don supremo del Espíritu Santo. San Pablo, continúa Juan Pablo II, escribe a los colosenses: ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes y suplo en mi carne lo que falta en las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Ves? Me alegro de mis padecimientos por ustedes y suplo en mi carne lo que falta en las tribulaciones de Cristo por su cuerpo. Pero ¿que no acaso la muerte de Cristo en la cruz fue perfecta? ¿Que no acaso fue plena? ¿Que acaso necesita de algo más? No, por supuesto que no, pero explica al respecto Juan Pablo II. El sufrimiento de Cristo ha creado el bien de la redención del mundo. Este bien en sí mismo es inagotable e infinito. Ningún hombre puede añadirle nada. Pero a la vez, en el misterio de la Iglesia como cuerpo suyo, Cristo en cierto sentido ha abierto el propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento del hombre. ¿Esto quiere decir que la redención realizada por Cristo no es completa? No. Esto significa únicamente que la redención, obrada en virtud del amor satisfactorio, permanece constantemente abierta a todo amor que se expresa en el sufrimiento humano. Permanece constantemente abierta a todo amor que se expresa en el sufrimiento humano. O sea, Cristo muriendo en la cruz nos da esa oportunidad de que por amor a Él y por amor a nuestros hermanos, todo nuestro sufrimiento lo vinculemos al suyo. Y es así que la cruz, que significa para nosotros la enfermedad, tiene sentido vinculada a la cruz de Cristo Jesús. Porque a través de esa cruz podemos nosotros redimirnos al hacer de ella una penitencia bien merecida y quizás incluso insuficiente, pero también porque podemos hacer de ella una ofrenda a Dios por los demás. Pero ojo, para que una cruz redima y para que una cruz pueda ser ofrecida, debe ser una cruz aceptada. No se debe renegar de ella, no se debe repudiar ni rechazar. En el momento en que alguien se queja de su cruz, esa cruz no lo puede redimir. En el momento en que alguien se queja de su cruz, no puede ofrecer esa cruz y esos dolores por nadie. Porque no se puede hacer una ofrenda desde la queja, desde el reproche, no. Tiene que hacerse desde el amor, y ese amor implica una aceptación. Entonces, si Dios permite que padezcamos la enfermedad y sus dolores, debemos agradecérselo, porque nos da esa ocasión de asumir ese dolor como una penitencia y de ofrecer ese dolor por el bien de los demás. Es así que nuestro dolor y nuestra enfermedad tienen sentido, encuentran su sentido. De otra manera, el dolor nos lleva a quejarnos, nos lleva a agobiarnos, nos lleva a desesperarnos, y por caer en la desesperación nos lleva a maltratar a la gente que nos atiende, que nos asiste en la enfermedad. ¿Cuántos enfermos en un hospital no maltratan a las enfermeras, no maltratan a los médicos porque han caído en la desesperación? En cambio, hay enfermos, gravemente enfermos, que saben sonreírle a la enfermera, que saben agradecerle a la enfermera, que saben agradecerle al médico. Pero para eso se necesita aceptar la cruz de la enfermedad con amor. El sufrimiento, sin lugar a dudas, que nos pone a prueba. Y a este respecto escribe Juan Pablo II en su Salvifici Doloris: el sufrimiento, en efecto, es siempre una prueba. A veces una prueba bastante dura a la que es sometida la humanidad. San Pablo nos habla con frecuencia de aquella paradoja evangélica de la debilidad y de la fuerza, experimentada de manera particular por el apóstol mismo,
y que junto con Él prueban todos aquellos que participan en los sufrimientos de Cristo. Él escribe en la segunda carta a los Corintios: muy gustosamente, pues, continuaré gloriándome en mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. En la segunda carta a Timoteo leemos: por esta causa sufro, pero no me avergüenza, porque sé a quién me he confiado. Y en la carta a los Filipenses dirá incluso: todo lo puedo en aquel que me conforta. Pues estas han sido mis últimas 2 semanas, semanas de mucho dolor físico, pero también semanas de mucha reflexión y semanas sí de estar haciendo varios actos, ofreciendo a Dios todos estos dolores por personas que sé que le están pasando muy mal, muy, muy mal. Y comparto esta reflexión contigo, esperando que te sea de provecho y esperando que encuentres en estas palabras al menos una pista de cómo darle sentido al sinsentido de la enfermedad que tal vez estés atravesando. Y definitivamente te invito a que, busque en internet y la encontrarás. Está publicada en la página del Vaticano, Salvifici Doloris, de Juan Pablo II. Es una carta que todos debemos conocer, comprender, reflexionar, porque tarde o temprano nos hará mucho bien. Y para reflexionar más sobre estos temas, te invito también a leer o a escuchar mis libros, Todo lo puedo en aquel que me conforta y Mantén viva tu esperanza. El libro impreso, el digital para Kindle, así como los audiolibros se encuentran disponibles en Amazon. Te agradezco tu compañía en este espacio de reflexión. Espero que te encuentres muy bien y te deseo que Dios te llene de bendiciones. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de Seminars Media and Faith Formation. Quedan todos los derechos reservados.
Y crecer en nuestra fe forzosamente implica también crecer en nuestra espiritualidad. Entonces esto que te voy a decir es algo que cuando no se tiene una fe madura y cuando no se tiene una espiritualidad madura, que sabe profundizar y que se queda en lo más básico, pudiera parecer absurdo, pudiera parecer que no tiene sentido. Pero por el contrario, cuando se va madurando en la fe y cuando se va creciendo en espiritualidad, se comprende que se tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo. El domingo pasado platicaba con un sacerdote saliendo de misa de pues estas dolencias. Le llamó la atención pues la férula que me detiene la mano de una forma aparatosa, que me la inmoviliza. Veía que caminaba con dificultad. Entonces me preguntó qué tenía, cómo estaba. Empezamos a conversar sobre eso y me dijo que